Muchas gracias, doctora Natalia. Gracias. Voy a compartir entonces mi presentación. Vamos a partir desde el principio. Se ve, ¿verdad? ¿Se está viendo? ¿Sí me pueden confirmar? Sí. Sí, se ve Gracias. bien. Muchas gracias. Bueno, no voy a ser muy extensa. Luis Felipe ya me presentó. Soy profesora de Historia y Ciencias Sociales por formación profesional, eh, doctora en Equidad e Innovación en Educación de la Universidad de La Coruña. Mis líneas de investigación, como decía Luis Felipe, actualmente se centran en la temática del cuidado, pero derivé a ello desde la investigación sobre la ciudadanía y la democracia en la escuela. Hoy día les voy a compartir algunos lineamientos, interrogantes que han sostenido mis últimas publicaciones en conjunto con, allí figura mi colega, Cecilia Cortés Rojas de la Universidad de Chile, con quien trabajo conjuntamente esta temática. Me parece importante visibilizarla también eh, y reconocer su trabajo. Decirles aquí como desde dónde partió este interés de los cuidados, que hoy día es un tema que está en amplia discusión, se conversa y se ha planteado un sistema nacional de cuidados en nuestro país y no solo en nuestro país, sino que también en América Latina. Y nosotros con Cecilia empezamos a problematizar el concepto desde los cuidados teóricamente, desde ciertas ideas que nos parecían interesantes, como considerar la primera, que los cuidados, las actitudes y las prácticas de cuidado siempre han estado reducidas al ámbito de lo privado y no de lo público. Y eso dice relación con este paradigma impuesto por la modernidad que separa el pensamiento, que ha tendido a separar el pensamiento de las emociones y que ha exaltado además la formación de sujetos autónomos, muy racionales, pero no relacionales, y que ha relegado estas prácticas de cuidado a la esfera familiar, por lo tanto, ha impedido que esto sea sujeto, por ejemplo, de legislación o que llegue para todas las personas por igual. Entonces, ahí hay una vertiente o un punto importante. Los cuidados estaban en la esfera de la familia, pero no primordialmente en el ámbito público. Segundo es que, claro, como dijo el director del doctorado, la pandemia del COVID puso al tapete la discusión, nos hizo ver o nos hizo volver a ver o volver a pensar en nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad como especie, ¿verdad? Y puso de nuevo en el tapete la idea de la interdependencia de las personas y la importancia de las relaciones afectivas y de cuidado. Em, pero no sin disputa. Ya, mientras estábamos en pandemia, ahí hay una noticia que apareció en un medio de prensa nacional, donde el que era, digamos, el máximo dirigente del Colegio de Profesores en su minuto señaló que nuestros contratos de trabajo, decía él, en ninguna parte dicen que los docentes estemos contratados para cuidar niños. Es decir, los docentes o el profesorado no son agentes de cuidado, pero la literatura sí ha constatado y hay abundante evidencia empírica, no particularmente en nuestro país, sino en el mundo anglosajón y también en Estados Unidos, que ha investigado sobre los cuidados en las prácticas docentes y en las escuelas. Y es importante señalar esto porque el concepto de cuidado está en discusión, es polisémico, entonces todavía queda mucho por indagar y es un camino en Chile muy abierto para seguir explorando qué significa cuidar y si a los y las docentes nos corresponde hacerlo. Yo les decía que aquí en Chile no existe tanta investigación, pero solo a modo de mostrarle, hay una publicación de Velázquez del año 2007 donde hay un cuadro muy detallado con algunas temáticas ya bastante discutidas y como ustedes ven, desde las últimas décadas del siglo pasado, digamos los años 90, que se estaba investigando sobre la pedagogía del cuidado. Entonces, esta temática está investigada, pero no en nuestro país.
Entonces también ahí nos pareció relevante preguntarnos con Cecilia, ¿qué pasa que en Chile el concepto de cuidado en el mundo del trabajo docente no entra? Ya les voy a mostrar que por aquí con esta diapositiva que viene, hay algunas publicaciones muy recientes que sí lo tratan. Se habla más bien de, de bienestar, de autocuidado, pero el concepto cuidado en sí no está abundantemente investigado ni tratado. Sí ha empezado a ser visibilizado por la política pública de convivencia escolar. Ya el año 2017, perdón, 2019, eh, apareció el concepto y el 2024 tiene cuantitativamente mucha más presencia. Entonces habría ahí también, y es interesante analizar ese instrumento que está presente en las escuelas para ver qué se entiende por cuidado y por una ética del cuidado, porque así se habla en esos documentos. ¿Ya? No obstante, algunos artículos, por ejemplo, como los que salen enunciados ahí, dicen que esencialmente el cuidado parece ser abordado en estos documentos de políticas públicas educacionales de manera muy asociada a la violencia escolar, a prácticas punitivas en torno a la violencia y a la discriminación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, nosotros con mi colega Cecilia coincidíamos con Joan Tronto, una politóloga, una de las pioneras en las investigaciones sobre el cuidado, en que si estamos comprometidos, como dice ella en esa cita, con políticas para mejorar el cuidado, necesitamos saber cómo son o qué hacen aquellas instituciones que proveen buenos cuidados. Bueno, pues entonces investiguemos eso. Y en nuestra investigación que desarrollamos el año 2022 y 2023, donde entrevistamos a docentes de primaria y secundaria de escuelas de la región de Valparaíso y metropolitana de Santiago, les preguntamos, bueno, perdón, ¿qué significaba para ellos cuidar a los estudiantes qué prácticas de cuidado desarrollaron durante la pandemia, que hacían antes también de la pandemia, y qué elementos facilitadores y obstaculizadores visualizaban ellos en su contexto para desplegar estas prácticas de cuidado. Y ahí hay algunas categorías que emergieron y que ya están publicadas en dos artículos. Hay un tercero que esperamos esté pronto a salir, donde se visibilizan los discursos de estos docentes. Trabajamos con una muestra muy pequeñita, nuestra investigación se situó desde el paradigma interpretativo, así es que aparecieron ahí ideas como la protocolización de los cuidados, la desensibilización y el utilitarismo, el hacerse cargo, los cuidados materiales, el individualismo y la disolución de vínculos y el conocimiento del otro. Y algunos de esos discursos, como para ir mostrándoles qué es lo que decían estos profesores y profesoras, por ejemplo, en cuidados materiales ahí hay tres discursos. Y aquí lo que se relevó, lo que ellos y ellas destacaron fueron todas las actividades que la escuela desplegó o que emanaron por iniciativa propia de los y las docentes para mantener el trabajo pedagógico con los estudiantes y también para contribuir a la subsistencia de las familias y de los propios estudiantes. Los profesores, decía, me acuerdo, un entrevistado, fueron los verdaderos, comillas, guardianes del cuidado durante la pandemia, los que muchas veces tuvieron que ir a entregar guías o material impreso directamente a los hogares de sus estudiantes, o los que, como señala el segundo discurso, se organizaron para hacer una donación voluntaria y juntar dinero para enriquecer las canastas que entregaba el gobierno y que no eran suficientes en época de pandemia, etcétera, colectas. Entonces aquí hay una labor de ellos y ellas que fue visibilizada y que nosotros identificamos como sus cuidados materiales en pandemia. Después emergieron discursos súper importantes respecto al conocimiento del otro, y aquí la gran mayoría
reconoció que la pandemia les permitió acercarse mucho más a sus estudiantes y a las familias, pero también los hizo cuestionarse qué tipo de relación o conexión existía antes de que la pandemia se hubiera dado con esas familias. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven el segundo discurso, dice ahí, había niños que no se podían conectar y no era posible que el profe no supiera eso. O sea, ¿cómo nosotros profesores no íbamos a saber que ese chico tenía tantas dificultades en la casa, que no podía conectarse a una clase, que no tenía el espacio para hacer una tarea, para hacer un trabajo, para estudiar cómodo? Y eso lo descubrimos en pandemia. Entonces, a raíz de discursos como eso, levantamos algunas reflexiones que luego les voy a compartir. Y también es interesante aquí pensar que algunos docentes dijeron que pudieron acercarse mucho más desde la modalidad online que se estableció aquí en nuestro país para sostener las clases que presencialmente. Y eso es súper interesante en relación a lo que plantea la bibliografía, que reconoce que el cuidado esencialmente es una relación presencial y cara a cara, ¿ya? Existe también literatura que indaga el tipo de cuidado que se da cuando nos desenvolvemos en entornos virtuales, pero no es tanta como aquella que discute y plantea que el cuidado es presencial y cara a cara. Entonces ahí también hay como una vertiente o se abre un camino para seguir investigando. Luego en desensibilización y utilitarismo, como nombramos a estos discursos, los profesores reconocen que existen ciertas, por decirlo así, estructuras o condicionamientos que afectan negativamente sus prácticas de cuidado y que erosionan los lazos y los vínculos afectivos con los estudiantes. Es decir, se normalizan situaciones, como por ejemplo en el primer discurso, cuando ese docente dice, estás tan acostumbrado a un ambiente que es violento, porque están en un lugar vulnerable, entonces se tiende a normalizar y se tiende a perder también el umbral de qué está bien y qué está mal, porque de repente son problemas, muchas veces problemas tan fuertes que uno después se va acostumbrando. Ah, eso ya pasó, dice este docente. Pero se pierde la conciencia seguramente de lo que está pasando en verdad. Y como no hay tiempo para detenerse a ver qué está pasando, también afecta. O sea, lo normalizo porque ya es algo que ocurre. Como dice por ahí un autor, me desengancho emocionalmente de esta situación porque tampoco tengo las herramientas, el tiempo ni la posibilidad de abordar. ¿Ya? Lo otro son críticas en el fondo a las escuelas, pero al sistema educativo en general, que como dice el segundo discurso, que la escuela no nos dio tiempo para forjar o construir lo que era importante, que era socializar. Es decir, decía, bueno, una vez que se retornó a la escuela, partieron las clases como si nada. Había que retomar los contenidos y vamos fijando pruebas. Entonces ahí habla de un sistema frío, ese docente, como si no hubiese pasado nada. Y es un discurso bien fuerte porque dice acá hubo alumnos que se le murieron familiares de COVID, pero la poca empatía del sistema y la frialdad. Luego, en la protocolización de los cuidados, situamos aquellos discursos que hablan de su burocratización, es decir, cómo en la escuela, ante algún suceso, eh, digamos que entre comillas, altera lo que está establecido en el plan de convivencia escolar, hay una serie de pasos que se tiene que seguir, donde lo importante son los pasos a seguir más que el sujeto. En el fondo, el sujeto como que pasa a segundo plazo y hay que cumplir con esa burocracia de los cuidados, que a veces provocan un quiebre en las relaciones entre estudiantes y profesores, como pudimos constatar a través de ciertos discursos en situaciones tan complejas como que un profesor tiene que o está obligado a, cuando un estudiante le confiesa, por ejemplo, que ha sido objeto de violencia y se lo confiesa como algo súper personal, un problema, el profesor no se lo puede guardar, sino que está obligado a darlo a conocer, a activar los mecanismos que están disponibles en la escuela y el estudiante siente eso como una traición en el fondo. ¿Ya? No me están cuidando,
Cuando el docente lo que se supone siente que está haciendo es cuidar a ese estudiante, el estudiante lo ve como una traición y una falta de cuidado. Entonces ahí también viene la otra vertiente que es investigar cuáles son las percepciones y los significados o las experiencias de cuidado que tienen los y las estudiantes en la escuela y cómo lo significan ellos y ellas. En el hacerse cargo emergieron discursos muy duros. En el hacerse cargo están aquellas voces que dicen que el trabajo de cuidado es un trabajo extra a la labor docente y en el fondo no la reconocen o no lo reconocen como parte del trabajo docente. Es un poco parecido a lo que decía en la noticia el dirigente en su minuto del Colegio de Profesores. A mí no me contrataron para hacer esto. Es demasiada carga para mí tener que escuchar y tener que asumir un problema, porque dice ese docente, yo me voy con ese problema que me devela un estudiante, me voy con su frustración, me voy con su miedo, con su inseguridad, y me frustro yo mismo por la capacidad que tiene la escuela a nivel genérico, dice no la escuela como particularmente mía, sino la escuela como institución, de hacerse cargo de esos problemas y de esas dificultades. Entonces, y aquí también hay una noción interesante que emerge, porque este docente dice, el otro día se lo decía a un amigo, estoy cansado de tener que ser el papá de 40 hijos que no pedí. Y hay una noción de un cuidado no maternal, sino paternal, que también es importante de indagar. ¿Qué significa entonces para este docente cuidar? Y en individualismo y disolución de vínculos, lo que destaca fue el quiebre del tejido social que se produjo con el sistema de clases online y las dificultades de volver a construir un espacio en común una vez que se retorna a la presencialidad. Entonces, por ejemplo, aquí los discursos nos hablaban, los docentes, de chicos que se fueron siendo amigos en quinto básico y retornaron a séptimo básico como desconocidos, que ni siquiera se saludaban. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese tejido y cómo volvemos a construirlo una vez que estamos habitando nuevamente este espacio que es la escuela? ¿Ya? Y para compartirles en qué estamos y también hacia dónde vamos, nosotros a partir de esos resultados nos preguntamos qué conocían los y las docentes entonces acerca de sus estudiantes antes de la pandemia, de qué naturaleza era ese conocimiento que poseían, porque de acuerdo a la literatura que existe de cuidado, una de las fases, digamos, iniciales para establecer una relación de cuidado es el conocimiento del otro, es conocer las necesidades de cuidado que tiene un sujeto. Y si ese conocimiento que reconocen los docentes les permitió desarrollar el confinamiento ocasionado por la pandemia, es decir, la educación online a mí, curiosamente, me permitió conocer más a mis estudiantes, ese conocimiento que dicen haber desarrollado, ¿es suficiente para dar pie a una relación de cuidado distinta a la que tenían antes? ¿O no? ¿O cómo es? ¿Ya? Y si los y las docentes reconocen una falta de sensibilización, esto no es una crítica, por cierto, esto emerge de los discursos. Si ellos y ellas reconocen esa falta de sensibilización frente a los problemas que afectan diariamente a sus estudiantes, ¿podemos decir que sus prácticas de cuidado son buenas prácticas? ¿Qué tipo de prácticas son? Ahí nos quedó una pregunta abierta, ¿ya? Lo tercero es lo que yo les comentaba, que una de las autoras máximamente reconocida, digamos, por instalar los cuidados en el mundo de la educación es Nell Noddings. Ella dice, no existe cuidado a distancia, sino que fundamentalmente cara a cara. Pero la pandemia en el profesorado que nosotros entrevistamos les permitió conocer más a sus estudiantes y vincularse más. Entonces, habría que investigar qué pasa con las clases en modalidad híbrida, online, y si se puede establecer y cómo se establece una relación de cuidado, entre comillas, online, virtual, en fin, como la denomina, ¿ya? En este cuidado material en pandemia emerge o se conecta mucho con lo que la literatura reconoce como un trabajo físico de cuidados, que nos llega o nos llevó a pensar, claro, significa una sobrecarga para el trabajo docente, pero también a cuestionar y a discutir si es que
el profesorado o el trabajo docente constituye un trabajo de cuidados o no, que es mucho más identificable en otras profesiones. O, en cambio, tenemos que hablar de que el profesorado solo despliega prácticas de cuidado, que no es lo mismo que reconocer el trabajo docente como un trabajo de cuidado, ¿ya? Importante también es que pese a que estábamos en esa situación de pandemia, con las muertes que ese docente reconoce en ese discurso, la escuela no dejó de enfatizar la importancia de los contenidos y las evaluaciones académicas. Es como el mundo siguió operando igual, solo que ahora en modalidad online. Entonces, parece que no hubo espacios, como decían los docentes, para discutir lo que era realmente importante, sino que vamos fijando pruebas y vamos adaptando lo que siempre hacíamos presencial, ahora de manera virtual. Y hay, por último, algunas otras ideas como la crítica del profesorado a esta protocolización de los afectos, a esto de burocratizar el sistema de la convivencia escolar, eh, y con, digamos, una cierta tensión en los discursos. ¿Ya? Por una parte, se valora la construcción de vínculos en la escuela y la importancia de la construcción de vínculos, sobre todo entre docentes y estudiantes, pero al mismo tiempo, como yo les mostraba, están estos discursos donde se constata este quiebre del tejido social escolar y se reconoce al mismo tiempo que no hay herramientas o no hay herramientas suficientes para reconstruir, ¿ya? Y en el fondo lo que pasa aquí es que nuestros profesores, por lo menos nuestros profesores entrevistados, reconocen la idea de una escuela que está amenazando en el fondo las formas afectivas eh, que circundan el mundo educativo. Entonces, nosotros creemos, y yo particularmente creo, que esta es una temática que recién está emergiendo en Chile con el concepto cuidado en sí, que es un campo profundo y muy amplio para investigar desde la empiria en nuestro país y desde distintas variantes. Pues ciertamente una cosa es investigar, por ejemplo, el cuidado en el mundo educativo escolar, pero también existe investigación sobre el cuidado, las prácticas de cuidado a nivel universitario o en preescolar, que está más investigado, pero también, por ejemplo, investigar cómo se desarrolla el cuidado en escuelas urbanas o rurales, donde la relación de ese docente con sus estudiantes es muy distinta en el mundo rural al mundo urbano, o estudiar los cuidados por dependencia, en fin, de escuelas dependientes de servicios locales versus escuelas particulares pagadas, etcétera. Entonces, yo que formo parte de la línea del programa de doctorado que investiga sobre el conocimiento profesional y las acciones pedagógicas y didácticas, creo que esta es una temática muy interesante. Bueno, viene de muy cerca que yo lo diga, pero que creo que para quienes estén interesados en investigar por alguna de estas temáticas o relacionadas, tiene mucho potencial. Así que para no aburrirlos, voy a dejar de compartir y dar por finalizada esta presentación. Muchas gracias, Natalia, por la presentación muy interesante. Quisiera dejar abierta la posibilidad si es que hay alguien que tiene alguna consulta que hacerte sobre esta investigación, para que se sienta la libertad de hacerlo. Don Roberto. Sí. Disculpe, ¿tengo que hacer algo o se me está escuchando? ¿Sí se escucha bien? Ya, gracias. Bueno, en primer lugar me presento, soy Roberto Gómez Cano, magíster en Educación de la Universidad de Chile, profesor de Lengua y Literatura, de Ética, y mi especialidad académica es la filosofía de la educación. Quisiera agradecerles el hecho de que me hayan invitado, me siento muy a gusto, después de haber escuchado la excelente exposición de la doctora Natalia. Quiero hacer un aporte desde el punto de vista epistemológico de lo que es la pedagogía de los cuidados. Todos sabemos que la educación tiene dos ejes fundamentales, que son el comprender
y la formación. En el comprender está toda la parte cognitiva y no cognitiva que en los profesores hacemos con los estudiantes. Y en la parte de la formación se tiende a pensar que es la formación de la persona, sobre todo en el marco ético-valórico. Y aquí es donde, a propósito de la exposición de la profesora Natalia, pensé que una base epistemológica de la educación está en el concepto de formación. El concepto de formación data del siglo XVIII, el famoso Bildung de los alemanes, que habla de proceso formativo como proceso formativo y también como resulta. Por ejemplo, un ingeniero, la formación de un ingeniero se puede ver desde su devenir en la formación como ingeniero, pero también ya como un resultado ya, que ya ha sido formado. Estamos hablando de la Ilustración, Kant, Hegel, Goethe, Humboldt. Fue precisamente Hegel el que definió la formación como el ascenso del individuo a la dimensión espiritual general. Dimensión espiritual. Con eso estamos abarcando la totalidad de las características o propiedades de la persona. Y se habla de espíritu general. Bueno, Hegel siempre fue muy abstracto y no particular, porque lo general se concibe como extraer las formas universales de los objetos, vale decir, la dimensión más alta, que es lo espiritual. De esta manera, la pedagogía de los cuidados se asienta en la formación, en todo lo que la educación es en cuanto tal. Y me parece que todo esto de la dimensión ético-valórica subyace, ¿no es cierto?, una plataforma muy sólida en la pedagogía de los cuidados, porque es precisamente como lo dijo la profesora, crear un ambiente, un clima donde se den las condiciones para que los alumnos, los jóvenes, los niños, las niñas, ¿no es cierto?, se formen, se eduquen, aprendan. No es que nos transformemos en cuidadores de ellos en el sentido de guardería infantil, eso lamentablemente es un índice de falta de conocimiento de lo que es la educación en cuanto a tal. El cuidado y está, dijéramos, en el rol mismo del profesor y en la naturaleza misma de la educación. Y creo que la investigación de la doctora podría tener ahí una lista importante en esa base epistemológica de la formación. Eso no va. Gracias. Gracias, muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? Antonella, perdón. Ahí levanta la mano. Sí, yo no sé si se escucha, ¿no? Sí, Hola, perfecto. sí. Sí. Voy a tratar de ver. Estoy con la señal un poquito baja, así que voy a ver si. Ay, sí, ay, sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecer este espacio, que sin lugar a dudas permite que uno tenga una mirada distinta tanto de la institución que dicta cierto este doctorado, como de la calidad también de los docentes, y agradecerle a la doctora que acaba de exponer, muchísimas gracias. Yo de verdad no había visto, digamos, desde esa mirada, cómo presenta usted los resultados de su investigación. Yo soy asistente social y me ha tocado trabajar vinculado al tema de docencia y la educación superior, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo me interesé también por participar de este doctorado, entendiendo que ya había tenido una experiencia previa y quise enriquecer mis conocimientos, desarrollé, terminé mi magíster, ya me titulé ahora recién en mayo en un magíster de alta dirección y gestión de instituciones de educación, que fue impartido por la Universidad San Sebastián con sede Valdivia.
Entonces, sin lugar a dudas, lo que usted hoy día presenta nos abre, digamos, un abanico de posibilidades a través del cual, ¿cierto?, nosotros podríamos comenzar a explorar. Ahora, yo no había todavía tenido el privilegio de escuchar resultados de una investigación, así que de verdad que se lo agradezco muchísimo. Resultados que son concretos de lo que pasó, ¿cierto?, en esta pandemia por el COVID-19, el SARS-CoV-2, que indudablemente nos impactó también a todo nivel. Nosotros, y yo trataba de asimilar lo que usted señalaba a lo que se vivenció en el ámbito de la educación superior, como llevar lo que ustedes realizaron y pensando específicamente en este tema que usted hoy día plantea como objetivo central, digamos, de su investigación. Y créame que hay muchas similitudes de lo que ocurrió o más bien dicho, desde el punto de vista reflexivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó en esta pandemia? Desde estar totalmente desconectados, que lo pensamos así en algún minuto, desde comenzar a avanzar este proceso más híbrido hasta que finalmente volver a lo presencial. Claramente yo, y comparto algo que es súper importante, uno tuvo la posibilidad de acercarse mucho más a cada estudiante. Impresionante, ¿ah? Cuando se pensó que podía ser distinto y que tal vez esto pudiera haber generado, ¿cierto?, un retraso en los aprendizajes y todo. Nosotros hicimos una investigación en relación a eso, más bien, y también hay cosas que son como similitudes que se dan en este periodo pandémico, ¿no? Así que me cuadra, me calzan hoy día las piezas con la información tremenda que usted nos ha entregado, tremendos aportes, de verdad que se lo agradezco muchísimo. Y como que me sigue encantando y me ha reencantado nuevamente con este desafío. A mí me interesa mucho abordar aspectos que tienen que ver con esta política pública o este plan nacional de convivencia escolar, principalmente lo que está vinculado, ¿cierto?, al impacto que pueda esto haber producido también en la calidad de los aprendizajes. Por ahí va la línea, digamos, investigativa. Y perdón que lo comparta, yo siento que estamos en un espacio también que es de conocer, ¿no es cierto?, de ver cuáles son, digamos, no solo las motivaciones, sino que los temas que a nosotros nos interesa y que nos gustaría poder aportar. Y siento que está esa sintonía que se genera a partir de ahora ya, bueno, de poco antes, con toda la atención que nos brindaron, ¿cierto?, de ambición. Maravilloso, yo tengo que decirlo, Juan Pablo, de verdad contestó todas mis llamadas y todos mis correos, así que un 7 para que el director también lo sepa. Maravilloso, que lo llamaba como 2 veces al día para preguntar. Así que, de verdad, muy agradecida de ustedes, del equipo, doctora, de verdad, muchas gracias. Gracias de verdad por haber compartido esta información, porque nos abre, digamos, así como, no sé si decirlo sentido, pero esa búsqueda de conocimiento para poderlo plasmar finalmente en un documento que aporta el conocimiento también de otros. Así que maravilloso. Muchas gracias por habernos invitado, por habernos considerado. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Antonella. Y bueno, yo creo que en el programa del doctorado lo que nos interesa es eso también, o sea, recoger sus iniciativas y respetar también sus deseos de las temáticas o ideas que tienen, digamos, y que visualizan como potentes, como interesantes, generadoras de conocimiento. Así es que, en el fondo, nosotros también en ese sentido nos ponemos a su servicio, casi como instrumentos para vehiculizar y potenciar eh, sus ideas de investigación. Yo quisiera agregar solo una cosita nomás, Natalia, si Si me lo quieres. permites, en relación al tema de las personas como Antonella que tienen interés en seguir sus estudios como de doctorado. Una parte muy importante de estos estudios tiene que ver con el aspecto motivacional, Antonella, ¿ya? Y usted ahí se ve, pero con toda la motivación. Por lo tanto, es un aspecto súper importante porque, de hecho, la investigación sobre doctorados lo dice, ¿cierto? El tema de los cuidados también es un tema importante. El tema de la salud mental de las personas que estudian el doctorado también lo es. Se necesita fortaleza, se necesita capacidad, resiliencia, poder madurar ideas, ¿cierto? Discutirla con otros, no tenerle temor a las críticas y aprender de los demás. Entonces, formarse como doctor o como doctora, por supuesto que tiene una parte profesional, investigativa y disciplinar fundamental, pero la parte humana también es sumamente importante para poder lograr con éxito esa trayectoria. Y felicitaciones por su Muchas entusiasmo. gracias, director.
Muchas gracias, estoy así como dicen, con toda la fuerza, el todo el power. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonella. Bueno, y a todos quienes están acá, no sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna duda antes de finalizar la jornada en función del tiempo, y me imagino que están todos con muchas cosas hasta ahora. Bueno, Matías, ahí levantó la mano. Hola, buenas, ¿qué tal? Un poco fuerte, estoy también en casa, después del trabajo. Y la verdad quería agradecer a todos por la oportunidad de estar presente de alguna forma acá en el seminario y agradecer las presentaciones. Pero tengo una duda puntual. Yo actualmente estoy cursando el magíster en educación en la UBA y obviamente estoy motivado a seguir mi estudios y por eso quise inscribirme en esta oportunidad. Como comentaba en principio, la UBO se caracteriza por conciliar la vida familiar, la vida personal también. Entonces, ¿cómo se convalida en el sentido de que el doctorado es 100% presencial en este caso? La pregunta, perdón Matías, la pregunta tiene que ver, ¿cuál es la pregunta específica? ¿A qué se refiere con convalidar? Por favor, si me lo pudiera aclarar. Sí, al principio, cuando mostraron el video, decía que la UBO se caracterizaba por aplicar una normativa en la cual permite conciliar la vida familiar con la vida profesional. Entonces, yo le quería preguntar como el doctorado en educación es full time. eh, ¿Existen algunas asignaturas que se pudieran impartir de forma no presencial, por ejemplo? ¿O cómo se puede convalidar o conciliar la vida familiar? Bueno, Matías, gracias por la pregunta. En relación a ella, quisiera como aclarar que el programa de doctorado no es full time, ¿ya? Las clases, los días de clases son específicamente los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, lo que tiene como principalmente como objeto, ¿cierto? Poder y que efectivamente puedan haber algún tipo de equilibrio entre la vida profesional, la vida, digámoslo así, académica y la vida familiar. Ya no es un programa que se curse de forma diurna, ¿cierto? En los días de semana, sino que se realiza en un horario intermedio, por llamarlo así, entre la semana y el fin de semana. Esa es una manera en que nosotros tenemos eh, esa posibilidad de aportar a esa conciliación. Así también ha sido valorado, por llamarlo así, o destacado por nuestros estudiantes, que algunos de ellos incluso son de otras regiones, ¿ya? Y que viajan para tener las clases, ¿cierto? Pero el resto de la semana están en su ciudad donde viven, ¿ya? Por otro lado, em, la etapa presencial del programa no es todo el proyecto, no es todo el programa de doctorado, sino que más bien el momento en que se realizan las clases, ¿ya? Estos son los primeros 2 años de la trayectoria formativa y, y esperamos, ¿cierto?, que de esa manera se pueda abordar lo anterior. Por lo tanto, son como la forma más concreta. Ahora, siempre hay temas más específicos, más puntuales, pero solamente en este minuto tienen esa condición, ¿cierto? Como resolver situaciones puntuales o específicas o de caso a caso, pero estructuralmente hablando, esa es la condición de presencialidad en momentos específicos de la semana en los que se piden para participar de este programa en el presente. Perfecto. Muchas gracias, Luz Felipe, por la respuesta y la verdad es que me gustaría seguir en contacto con ustedes porque yo soy periodista de la UBO. Como les comentaba, actualmente curso una magíster en educación, pero como se podrán dar cuenta, no tengo la base formativa docente, por lo tanto, sí me gustaría seguir aprendiendo en este magíster y por supuesto estar en contacto con ustedes para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Matías. Estamos disponibles para lo que necesites. Si quieres, Priscila, ¿me permites? Voy a dar como el orden de las preguntas. Primero levantó la mano Gina y luego Roberto. Sí. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Mi consulta, Luis Felipe, es sobre las opciones de pasantías, quizás cuando
ya después quizás de terminado los 2 años del proceso investigativo, ya cuando, como para ver más miradas, porque igual yo tengo como mi tema ya, igual que Antonella, como ya uno va con una idea de investigación, entonces eso me tinca mucho si nos pueden explicar un poco, porque igual en mi magíster yo tuve la opción de ir a hacer una pasantía, entonces, y aprendí mucho, como que me abrió mucho las miradas de mi investigación, entonces esa es mi consulta. Gracias, Gina, por la pregunta. Tenemos buenas noticias en ese sentido. Nuestro programa ya cuenta con distintos convenios con doctorados en educación en distintos países, ¿ya? Y nosotros tenemos uno de esos convenios que está vigente y en ejercicio actualmente es con la Universidad de Valencia en España, ¿ya? Con esa universidad nosotros tenemos un convenio bastante específico que posibilita em, bueno, pasantías y también habilita la posibilidad de hacer cotutela. La cotutela de la formación doctoral es la antesala de la doble titulación. Es decir, una persona que hace una cotutela puede luego ser graduada como doctora por las dos universidades, ya cumpliendo los requisitos de esa universidad, ciertamente, ¿ya? Em, eso es factible de realizar desde el punto de vista académico, normativo también lo es, ¿ya? Desde el punto de vista financiero, eh, hay algunas ayudas que ofrece nuestro programa a algunos de sus estudiantes a través de procesos competitivos, es decir, fondos concursables, y también alentamos a las personas que forman parte de nuestro programa y las apoyamos también en su postulación a obtener la beca ANID de doctorado nacional, ¿ya? Esa beca ANID de doctorado nacional les permite no solamente financiar sus estudios, sino que también tener una manutención mensual, pero también postular a recursos adicionales, eh, que son fondos también de carácter competitivo, pero digamos, no tan competitivo. Es bastante probable adjudicárselos, que les permite también financiar estancias en el extranjero, viajes y otro tipo de experiencias formativas necesarias para la formación como doctorantes, ¿ya? Actualmente nosotros también estamos con la profesora Natalia desarrollando una idea que nos va a permitir robustecer una red internacional de vinculación e intercambio con otros programas de doctorado en educación en América Latina, con hartas proyecciones positivas de funcionamiento. De hecho, ya tenemos algunas invitaciones a participar de algunas actividades. Por ejemplo, la profesora Natalia le invitaron a participar de un ciclo de investigadoras en una universidad. Tenemos otras invitaciones a participar en otras experiencias formativas con otros doctorantes de otras universidades. Entonces, diría yo que es un futuro bastante promisorio el que vemos ya en el presente, ya existen, pero estamos trabajando permanentemente y con mucho énfasis en el fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales. Roberto. Sí, gracias. Al igual que Antonella, yo también estoy postulando al programa de doctorado. Presenté mi anteproyecto precisamente en mi especialidad, ontología y epistemología de la educación, pero con mira a marcos referenciales de los aprendizajes cognitivos siglo XXI en torno a algunas asignaturas como lengua y literatura y filosofía. Y en ese sentido, yo quisiera destacar eh, la política o la filosofía de la universidad en relación al horario que se nos presenta a los postulantes al doctorado. He encontrado por primera vez una universidad con los pies sobre la tierra, porque hay una gran cantidad de profesores que quieren especializarse y no pueden, porque son profesores activos, no tienen tiempo dentro del día, digamos. Sí tienen tiempo en vespertino, los fines de semana, eso. Y yo por muchos años, quise seguir el doctorado, que es la consecuencia lógica de mi magíster en educación. Por lo tanto, fue para mí un gran hallazgo. Y los felicito porque ojalá estas cohortes de doctorando aumenten. Soy enemigo de la
élite o élite de especialistas en educación. Yo creo que todo esto debiera universalizarse, hacerse más. Somos 500, 600.000 profesores, todo el país. ¿Cuántos de ellos quisieran seguir especializaciones y todo eso? Y la Universidad Bernardo Higgins ahí está marcando la pauta, en primera línea. También fue una sorpresa muy, pero muy, como dijéramos, grata al revisar las mallas curriculares de las 27 profesiones, carreras que ustedes tienen. En todas está la ética y ciudadanía, creo que así se llama. Me llamó la atención gratamente, porque el profesor, el magíster, el doctor en educación, tiene que ser una persona, ¿no es cierto?, que maneje esos contenidos éticos o valores. Pero la universidad los amplió, los difuminó a todas sus carreras. Me pareció, como carta de presentación, me pareció un 7. Eso no es. Muchas gracias, Roberto, por sus comentarios. Qué bueno qué bueno escuchar sus palabras. Ciertamente es un intento también de la universidad de poder facilitar, ¿cierto? Y visualizar que el desarrollo de una formación doctoral eh, tiene que ser capaz de reconocer distintas trayectorias profesionales, distintas posibilidades de desarrollo y no únicamente una. Entonces, estas posibilidades se abren a partir de este tipo de definiciones de horario, de estructura, etcétera. Así que le agradezco sus palabras, Roberto. Muchas gracias, Luis, Natalia, y bueno, y a todos los asistentes. Yo creo que ya estamos finalizando la actividad. Solamente recordar que ya estamos en la última fase de postulación, ya se está cerrando esta primera etapa, porque ya en el mes de julio ya se da paso al inicio de, digamos, la etapa de revisión de antecedentes de parte del comité del doctorado, así como también la entrevista y todo el proceso mismo de admisión. Así que bueno, les damos las gracias por haberse motivado a postular, quienes lo han hecho ya, y también quienes nos han acompañado hoy día en esta actividad, también a la profesora Natalia por haber expuesto esta investigación muy interesante, ¿cierto? Que no siempre se hace y le agradecemos por compartir esto. Y también al director del programa y también al equipo de admisión que me acompaña en esta tarde. Así que eso, quedamos como siempre a su servicio para que puedan hacernos las consultas que necesiten para el proceso. Ya yo creo que todos tienen el contacto de mi equipo y si no lo tienen, bueno, nos preguntan acá y les podemos hacer llegar el correo. No sé si alguien lo requiere para poder dejarlo ahora por el chat. Vamos a colocar, Adri, colocamos el correo de admisión. Sí, por lo ¿Cierto? menos de las personas que están aquí, nosotros tenemos de todos el correo y el número de teléfono, ya Ya, que llenaron el formulario. Así que, de todas así que estamos maneras, en contacto. sí. Ya, pues muchas gracias y que tengan un buen término de jornada y una excelente semana. Que estén muy bien. Gracias. Esté muy Chao, bien. Muchas gracias a todos. gracias. Muchas Adiós, buenas gracias. noches. Hasta Chao, luego. chao. Chao. Chao, chao.